Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 3. Quien les saluda y le da la cordial bienvenida, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante este lapso académico 2026-2. Hoy, lunes 4 de mayo del presente año, damos inicio a nuestra primera clase en vivo, clase que corresponde a lo que es la semana 1, cumpliendo con lo establecido en nuestro plan de evaluación. La agenda que vamos a trabajar en la noche de hoy sería la bienvenida al Laxo Académico 2026-2, que ya la acabo de dar. Vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación. Vamos a hablar sobre el cronograma de clases en vivo, introducción a la unidad curricular y algunas recomendaciones finales. Es importante, estimados participantes, mencionarles que esta clase está siendo grabada. ¿Para qué? Para que aquellos participantes que no pudieron conectarse puedan visualizarla en el momento que se les comparta el enlace de la clase que se dio hoy, cumpliendo con lo establecido en el plan de evaluación. Bien, vamos a hablar sobre el plan de evaluación. Ya hoy, estimados participantes, ustedes cuentan con su plan de evaluación. Plan de evaluación que ya ustedes pueden revisar, que ya ustedes pueden analizar, que ya ustedes pueden ir ejecutando, ¿ok? Que pueden ir ejecutando para no dejar al final todo, para que no se convierta todo como quien dice en corre, corre. Y ese plan de evaluación consta de 4 actividades sumativas de 25% cada una. ¿Distribuido cómo? Distribuida en la semana 4, 6, 8 y 10. Pero ese plan de evaluación también viene acompañado de las clases en vivo, que también son 4. Pero este laxo académico fue modificado. Recordemos que hasta el trimestre pasado se le llamaba cronograma de encuentro síncrono. Ahora se llama cronograma de clases en vivo. Y sufrió una modificación. ¿Por qué? Porque se da la primera en la semana 1, la segunda en la semana 3, la tercera en la semana 5 y la cuarta en la semana 7. Recordemos que hasta el trimestre pasado se manejaba era semana 1, 5, 7 y 9. Entonces entre la semana 1 y la 5 había como que un vacío. Entonces, por eso es que se modifica para este laxo académico 2026. Bueno, entonces ahí en el plan de evaluación ustedes tienen todo, ya ustedes pueden ir revisando los núcleos temáticos. Dentro de los núcleos temáticos ustedes van a conseguir todo, las instrucciones, cómo se deben ejecutar las actividades, qué se pide que debe cumplir. Aquí se les recomienda, estimados participantes, es que lean bien, que analicen bien y que presenten sus tareas de acuerdo a lo solicitado por cada uno de sus tutores influencers. Ya hablando sobre el plan de evaluación y sobre el cronograma de clases en vivo, vamos a entrar de lleno a los núcleos temáticos que aborda la unidad curricular Contabilidad de Costos 3. Consta de 4 núcleos temáticos. El primero, planificación y control
presupuestario de los costos. El núcleo temático 2, sistema de costos estimados de la producción. Núcleo temático 3, sistema de costo estándar como herramienta financiera. Y el último núcleo temático nos aborda niveles de Hey, costo, volumen, ah, utilidad y la ropa, como mecanismo de la medición de camisa, producción. Estimado no se han secado participante todavía. Oscar, te agradezco por favor que pongas en silencio para no escuchar lo que estás conversando dentro de tu hogar. Gracias. Es importante también, estimados participantes, que recordemos qué es contabilidad de costos, porque parece mentira, a veces cursamos costos uno, costos 2 y costos 3, y a veces tú preguntas, ¿qué será la contabilidad de costos? Y a veces, lastimosamente, no sabemos. Y lo digo con propiedad, estimados participantes, porque a veces tengo colegas dentro de la organización que le hago este tipo de preguntas y quedamos a veces como que en el aire. Entonces, no está de más una lámina que presentemos con la definición de costos. La contabilidad de costos se utiliza para analizar, registrar, controlar los costos de producción de una empresa. Ayuda a identificar ineficiencias y oportunidades de ahorro en los procesos productivos. Proporciona información detallada sobre los costos directos y costos indirectos, los costos fijos y los costos variables. Es fundamental para la toma de decisiones estratégicas y la planificación estratégica. Fíjense ustedes que así mismo es. La contabilidad de costos nos permite tomar decisiones, nos permite ver cómo ese proceso productivo es eficiente, cómo ese proceso productivo me garantiza a mí que yo estoy ofreciendo un costo adecuado, que me garantiza a mí que ese costo va a tener una rentabilidad y así sucesivamente. ¿Ok? Tenemos, y es importante recordarlo porque ya ustedes deben de conocer, que hay unos elementos del costo y por lo general son tres: materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de materiales directos, comprende la materia prima, indispensable en la elaboración del producto o el servicio que presta tu pyme. ¿Ok? Recordemos que pyme es pequeña y mediana entidad o empresa. Luego tenemos la mano de obra directa. Son los colaboradores que transforman la materia prima en tu producto o que prestan directamente el servicio que ofrece. Tres, costos indirectos de fabricación. Son desembolsos que no se identifican fácilmente dentro del producto o servicio. La sumatoria o la vinculación o la unión de estos tres elementos es lo que a mí me permite conocer el costo de producción. Es decir, cuánto me costó a mí elaborar mi mercancía, mi producto. ¿Ok? Tenemos que en el costo de producción tenemos un costo de manufactura y ese costo de manufactura, recordemos que es la unión de los tres: materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación o carga fabril, como también se les suele llamar. Ahora, la unión.
de la materia prima más la mano de obra es lo que yo conozco como costo primo, pero la mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación es lo que yo conozco como costo de conversión. Entonces, cuando hablen o escuchen de costo primo, es dos elementos. Y cuando escuchen del costo de conversión, también son dos elementos. Pero lo que tenemos que tener claro es cuál es la combinación de esos dos elementos. Aquí tenemos un ejemplo del costo de producción. Y fíjense ustedes, el costo de producción no es más que el material directo más la mano de obra. Eso es lo que nosotros llamamos costos directos. El costo de producción es igual al costo directo más costos indirectos de fabricación. Entonces tenemos por un lado los materiales directos y por otro lado tenemos los materiales indirectos. ¿Cuáles son esos costos de producción? Bueno, los materiales indirectos como suministro de fabricación. Llámese de repente clavos, pegamentos, herramientas, ¿ok? Dependiendo. Tenemos también una mano de obra indirecta, que en este caso sería la de los supervisores, la de los inspeccionistas, más otros empleados, los vigilantes. Y tenemos los otros costos de fabricación, como lo que son los alquileres, seguros, impuestos, depreciaciones, servicios públicos. Todos esos costos de fabricación es lo que a mí me acompaña, los costos indirectos de fabricación o carga fabril. Bien, estimados participantes, ¿alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud hasta los momentos? Oscar. Ok, chévere. Oscar dice que hasta los momentos, bueno, todo va perfecto. Ok, seguimos entonces. Luego vamos a conocer qué es un control presupuestario. Según Polimeni, en el 2018 expresa que es un conjunto de ideas, acciones, herramientas que son necesarias para mantener el equilibrio entre gastos e ingresos y conseguir que las cuentas estén liquidadas. Se trata de controlar que se está cumpliendo con el presupuesto establecido y llevar a cabo las medidas necesarias para ello. De hecho, el presupuesto es el elemento esencial del control presupuestario, a partir del cual se puede calcular los posibles gastos de las empresas durante un periodo de tiempo determinado o también conocido como ejercicio, así como estimar los ingresos que se van a recibir. Tenemos que el objetivo, o sea, el control presupuestario tiene una serie de objetivos. Uno es tener anticipadamente todo lo conveniente para la planeación, la elaboración y la ejecución del presupuesto. Otro objetivo, planificación unificada y sistematizada de las posibles acciones en concordancia con los objetivos del presupuesto. Otra, que exista una adecuada, precisa y funcional estructura y desarrollo de la entidad
para llevar a efectos el presupuesto. Otra es la compaginación estrecha y la coordinación de cada una de las secciones para que se cumplan los objetivos presupuestados. Recordemos que dentro de una organización, dentro de una entidad, el presupuesto de venta es el punto de partida de todos los presupuestos, porque del presupuesto de venta nosotros estamos apegados el presupuesto de producción, el presupuesto de gasto, ¿ok? El presupuesto de otros ingresos, de otros egresos, ¿ok? Dependiendo en este caso. También ayuda a las políticas que se deben seguir, ayuda a la toma de decisión y visión de conjunto, ¿ok? Eh, También permite comparaciones a tiempo de los presupuestados y los gastos habidos, es decir, los gastos o los resultados reales, dando lugar a diferencias analizables, estudiables, para hacer correcciones oportunas. ¿Qué pasa? El presupuesto es una proyección, es una estimación, pero ese presupuesto tiene que ir comparado con lo que yo presupuesté versus los gastos reales. Y recordemos que los gastos reales en la contabilidad tienen que estar amparados con toda la documentación, es decir, llámese factura o cualquier recibo de índole no fiscal, como por ejemplo las pólizas. Es un recibo, un cuadro que te dan, pero no es de carácter fiscal, pero sí es un soporte para nivel de gasto como tal. Y así como eso, de repente otros documentos, como quizás de repente multas, que también tienes un comprobante, más no tienes una factura como tal. Ok, vamos a ver ahora lo que es la finalidad del control presupuestario. La comparación entre los objetivos iniciales y los datos obtenidos en la práctica, ya sea durante determinados periodos de tiempos o ejercicio, permite una toma de decisión que es más flexible gracias a las posibilidades de prever y modificar acciones, remesas según las circunstancias del presupuesto. Una medición más efectiva de las decisiones tomadas en el presupuesto. ¿Ok? Básicamente, esto viene siendo la finalidad, apoyada en comparación, en toma de decisión y en medición. Tenemos una serie de aportes del presupuesto y dentro de esos aportes tenemos el apoyo constante en el proceso de la toma de decisión de los directivos. Tenemos claridad y eficiencia en su concepción, utilizando siempre la gestión. Posibilidad de adaptación a los entornos empresariales. Máxima viabilidad posible a la hora de tener en cuenta las variables de carácter cualitativo y sobre todo en el momento de la decisión. Otra sería, y la última de este punto, ser un elemento de estímulo constante a todos los niveles administrativos de la empresa. Ok, preguntas, dudas o inquietud.
Ok, seguimos entonces. Pasamos ahora a la planificación de los costos. Y aquí es donde nosotros vemos presentación financiera. Está basado en el presupuesto de venta, ya que se debe satisfacer los requerimientos, considerando lo siguiente: capacidad productiva de la planta, disposiciones y limitaciones financieras, accesibilidad a los elementos del costo, maquinaria, equipos locales, instalaciones, entre otros. Requerimientos y políticas sobre los inventarios. La determinación de este presupuesto debe hacerse en dos partes, en unidades y valores. Las políticas de inventario, las necesidades de venta y la capacidad productiva. Fíjense ustedes que todas estas palabras que me conforman a mí la planificación de costo, cuando yo voy a presentarla de manera financiera, son clave, son clave. Capacidad, disposición, accesibilidad, políticas, determinación, necesidad y capacidad productiva. Cada uno de esos elementos, por llamarlos así, es lo que a mí me permite saber, ¿ok? Saber, conocer, abordar para ver cómo yo lo voy a manejar. Es importante también recordar que todo proceso presupuestario o todo presupuesto siempre es continuo, ¿ok? Aquí se va, como se los dije yo en las láminas anteriores, se va a hacer es un comparativo entre esos resultados reales con los que fueron planificados, los que fueron estimados. Simplemente el presupuesto, yo siempre lo digo, es una herramienta de gestión estratégica, que va a permitir determinar variaciones. Recordemos que en el presupuesto pueden suceder diferencias, variaciones que sean favorables y desfavorables. ¿Qué es lo importante? Estar documentada, estar clara esa diferencia. Que sea, bueno, existe una diferencia, es por esto, esto y esto. Entonces, por eso es que es importante el presupuesto, porque el presupuesto también va midiendo. El presupuesto también vamos viendo cómo vamos, si nos estamos saltando, si nos estamos pasando, si de repente, no, mira, vamos bien porque no hemos eh, pasado el monto que tenemos establecido. Y fíjense ustedes que abordando un poco la parte de la planificación de costos, bueno, está el ciclo del presupuesto, o sea, de ese control presupuestario, que está apoyado en una planificación, está apoyado en una ejecución, está apoyado en una comparación y medición, en un análisis de desviaciones, en esas acciones correctivas, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Yo una vez que automáticamente analizo y sé que hay unas desviaciones o unas variaciones, yo debo automáticamente velar y tomar las acciones, ¿ok? Acciones que me van a permitir a mí alinearme y ir un poco hacia la realidad
de la organización. ¿Ok? Tenemos que, bueno, dentro de esas variaciones pueden existir esas variaciones de ingresos y esas variaciones de gasto. ¿Ok? En el caso de las variaciones a nivel de ingreso, puede darse dos premisas. El precio de venta, si se vendió más caro o más barato de lo que estaba previsto, o simplemente el volumen, si vendemos más o menos unidades como tal. Y dentro de la variación a nivel de gasto, puede ser de eficiencia o puede ser en este caso de precio. De eficiencia, bueno, se puede decir de repente un exceso, un uso excesivo de la materia, de la mano de obra, de las horas. Y en el caso que sea de precio, puede ser un aumento del costo de los insumos como tal. Eh, una de las ventajas que podemos decir en el control presupuestario a nivel de costo es, bueno, la optimización del flujo de caja, las responsabilidades jerárquicas y la prevención de riesgos si se quiere. Bueno, estimados participantes, es importante. Es una materia, como digo yo, de bastante provecho. Es una materia muy bonita, es una materia, si se quiere, muy relacionada a análisis, analizar todo lo que va amarrado dentro de un proceso productivo como tal. Bien, estimados participantes, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento donde dice que el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. Esto es del autor Kofi Annan. Y aquí es importante, ¿ok? Aquí es importante, es importante decirle que estamos completamente a la orden, que cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de dudas, recordando que la mensajería privada no es aceptada para preguntas. ¿Por qué? Porque de repente la duda que tenga un participante puede ser la duda que tenga el resto de sus compañeros. También recordemos que estamos en una situación, si se quiere, preocupante, que son los cortes de electricidad. Eso nos debe permitir llamar a la reflexión de no dejar de hacer las tareas al final, sino que simplemente trabajar con anticipación, con responsabilidad, con puntualidad, para que ustedes garanticen el éxito de este lapso académico que está empezando el día de hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro síncrono, Dios mediante, en la semana número 3. Si hay alguna pregunta, duda o inquietud, este, con gusto, como se los dije, lo aclaramos. Por lo visto, bueno, no hay ninguna pregunta de parte de Oscar. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y por conectarte en esta clase en vivo. Como se los dije, esta clase está siendo grabada y se les va a compartir mediante foros y anuncios del facilitador el link para que aquellos participantes que no pudieron conectarse se puedan conectar. Bueno, Dios me los bendiga, el mayor de los éxitos en este lapso académico que está iniciando y seguimos en línea desde la virtualidad. Un abrazo para todos.